Ahí estamos. Bien, estimados colegas y también a mis estimados estudiantes, bienvenidos a esta segunda charla del Departamento Dual, ¿cierto? Que está especialmente para ustedes. Y esta charla vamos a conocer, ¿cierto?, a través de Mauricio, cómo se realiza una prueba de color bajo una norma ISO, ¿ya? Así que ahí nuestro invitado, ¿cierto?, experto, nos va a profundizar en eso. Y también Herminelli les va a comentar el tema, recordar un poco el tema de la evaluación y de la asistencia. Eso, chicos, recordarles entonces que la asistencia es a través de un enlace que se coloca en el chat un poco antes de terminar la charla, ¿ok? Se lo coloco allí y ahí solamente tienen que ingresar. Si alguno tiene problemas con el ingreso, pasa un correo a dual@educagrafica.cl. Este enlace dura 1 hora o 2 horas aproximadamente abierto, porque esa información se pasa más tarde al Departamento de Asuntos Estudiantiles, así que es importante que ustedes puedan cumplirlo a tiempo. O sea, ingresan al momento de terminar la charla y automáticamente lo llenan. Es la idea que lo puedan hacer de esa manera. Recordarles que entonces, el día de ayer subimos un poco tarde el video a YouTube, pero ya está en YouTube, así que la idea es que cada vez que tengamos la charla, ustedes puedan revisar directamente en el canal. Y bueno, agradecer nuevamente a Mauricio, bienvenido. Muchas gracias de verdad por ofrecernos este espacio. Y recordarles a los chicos entonces que todas las consultas que tengan, por favor, háganlas al chat. Muchas gracias, Herminelli. Buenas tardes a todos los muchachos, a los profesores, Herminelli, a toda la gente que está presente en esta charla. Como decía el profesor Nelson, vamos a hablar de lo que es la prueba de color, ¿ya? Entonces, lo que estoy mostrando en este momento en pantalla es un informe que entrega un software específico del fabricante EFI que nos habla de una certificación de un equipo puntualmente. En este caso, bajo una norma, ¿ya?, que usa como referencia un perfil que es ISO Coated versión 2 de ESI, ¿ya? ¿Qué es lo que es esto? ¿Ya? Siempre nos podemos preguntar de qué estamos hablando. Bueno, acá ESI es un organismo, digamos, europeo, que está encargado de regularizar un estándar de impresión, ¿ya? En este caso estamos usando como referencia el ISO Code versión 2, que hace referencia a un método de impresión offset, ¿ya? Una prensa offset de tinta en papel mate o recubierto brillante, ¿ya? Puede ser estucado mate o estucado brillante, bajo cierta estándar. O sea, en el fondo, ¿de qué estamos hablando? Que es una prensa offset que está con todas las condiciones adecuadas para hacer una impresión que está certificada bajo una norma ISO, ¿ya? En donde hablan de los colores que se utilizan, por ejemplo, sea magenta, amarillo, negro, con una ganancia de punto específico, etcétera. Son varios factores que influyen para lograr este estándar internacional. Entonces, como les comentaba, vamos a ir al informe que entrega este software, en el cual nos dice, por ejemplo, bueno, está hablando bajo la norma ISO 12647-7, ¿ya? Para que lo anoten ahí, que es la referencia, nos vamos a ajustar a esa norma ISO. El instrumento que se utilizó es un X-Rite i1, que es un espectrofotómetro que está utilizando un brazo automatizado que nos permite hacer la lectura en forma no manual, ya lo hace una especie de brazo robótico, que yo después lo voy a enfocar para que vean cómo hace el proceso. Está utilizando un filtro UV en el caso que los papeles tengan blanqueadores ópticos, ya para evitar algún tipo de diferencia de color. Entonces, ¿qué estamos viendo? Bajo el formato Delta, Delta E76, que es un formato Delta bastante riguroso, ¿qué estamos midiendo? ¿Qué queremos ver? ¿Ya? Entonces existe una tolerancia. Esta norma ISO, la 12647, con el perfil de referencia ISO versión 2, nos entrega este informe. Y aquí en este caso están todos superados, ya todo lo que es el blanco del papel,
el promedio de todos los colores, que es lo que es el promedio del CMYK, por ejemplo, que hace una lectura de una tira de control y en base a esa lectura que hace, ve cómo anda respecto a la norma. La tira de control es esta, ya la voy a mostrar. Si se fijan aquí abajo, hay varios cuadritos de diferentes colores. Esa es la lectura que hace el espectrofotómetro. Hace la lectura de esos cuadritos y después de hacer esa lectura, nos entrega este informe, ¿ya? Acá está todo superado, digamos, cumple el amarillo, el cian, magenta, todo lo que está relacionado con los grises, entonces hay un buen comportamiento, digamos, de esta impresora respecto a la norma internacional, ¿ya? Ahora, ¿cómo se hace, cómo hacemos para que este equipo pueda cumplir la norma ISO? De la siguiente forma, vamos a ir al software, ya que está acá. Bueno, me imagino que lo conocen, se llama Command Workstation, que es un software que nos permite administrar las colas de impresión, ya sea de prensas digitales, así también como de impresora de inyección de tinta. En este caso, para hacer prueba de color, generalmente, no generalmente, se recomienda sí o sí utilizar impresora de inyección de tinta porque en el proceso de formación de imagen es muy simple en comparación a una prensa digital. ¿Qué significa? Que están los depósitos de tinta que pasan a través de unos ductos, llega al cabezal de impresión y el cabezal de impresión es administrado por un procesador, en este caso un microprocesador que determina las gotas de tinta que van a caer sobre el sustrato. Es muy simple. En cambio, el proceso fotoconductor de la impresión láser digital son muchos los componentes, hay una carga primaria, hay una transferencia, hay una fijación, hay un despegue, hay muchos factores. Por lo tanto, lo más estable para lo que es prueba de color es una impresora inyección de tinta. Se requiere que sea por lo menos 8 colores, ya, para tener un amplio gamut de colores, ¿cierto? Y lo vamos a ver en la práctica. ¿Por qué se requiere que sea un amplio gamut de colores? Este es el software, ya que tiene tres pestañas principales, donde está el Home, me muestra estadísticas de los trabajos que se han impreso. Acá los trabajos que que pueden ser liberados, que se pueden reimprimir y todo lo que está relacionado con la administración de los trabajos que se van a imprimir. Tiene una cola de espera, tiene los trabajos que se están imprimiendo, los que se están procesando, los que tuvieron error, los que fueron impresos para poder reimprimirlos, etc. Hay una infinidad de opciones que uno puede manejar desde esta interfaz de usuario. Y lo que vamos a hacer en este momento es vamos a crear una caracterización. ¿Qué significa eso? Caracterización comprende dos cosas. Primero, la linearización, que vamos a ver cómo se comporta nuestra impresora, ¿ya? Que tiene 12 tintas, en este caso, cómo se comporta con el papel que vamos a utilizar, ¿ya? ¿Cuál es la ganancia de puntos, por ejemplo? ¿Cuál es el límite total de tinta sin que se revienten los colores, etcétera? ¿Cómo se comporta el blanco del papel? Todo eso lo vamos a ver en la primera etapa, linearización. Ver cómo es el balance de grises, o sea, que los porcentajes de entrada, ¿ya? de un archivo digital, por ejemplo, que sea equivalente al porcentaje de salida, cosa de no tener tanta ganancia de puntos. Y que, por ejemplo, el 50% de un color sea equivalente al otro 50%, y con eso vamos a tener un buen balance de grises, ¿ya? Y la segunda etapa es la caracterización, en donde vamos a crear, perdón, en la perfilación, donde vamos a crear un perfil de papel, un perfil.icc, ¿ya? Con esto ya se completa todo el proceso de caracterización, ¿ya? Vamos a ver las características que tiene este equipo con un papel específico. Entonces, vamos a ir acá a esta pestañita, donde tenemos el Server Manager, que es el administrador, digamos, del servidor, y nos va a desplegar esta ventanita, ¿ya? En esta ventana, esperemos un minutito, o sea, unos segundos, me muestra los flujos de trabajo. Si se fijan acá, está el modelo de la impresora, que es una Image Progress Pro 1000. ¿Ya? Voy a dar vuelta a la cámara para que la puedan apreciar. Déjame. Ahí está. Esa es la impresora,
¿ya? Es una impresora de 17 pulgadas de ancho, tiene 12 colores, tiene calidad fotográfica. Es la más pequeña de la línea Pro, ¿ya? Y aquí abajo está el espectrofotómetro que vamos a ir haciendo pruebas de... Profe, ¿Sí? no se ve la impresora, solo se ve lo que mostró anteriormente. Ya, mira, estoy con 2 sesiones iniciadas, ¿ya? Tienen que identificar en uno de los usuarios donde está la cámara encendida, que en este momento estoy yo en la cámara, y en la otra sesión está la presentación. Entonces, no sé si, profe Nelson, me ayuda con eso, si es que se puede anclar, digamos, lo que es la cámara para que solamente puedan ver la cámara, o también lo puedo hacer yo desde acá, ¿eh? Claro, se puede anclar tu cámara llevando el cursor a tu foto, a tu imagen, y hay una figura que es como un pincho. Eso, ahí se agrandó. Ya. Ahí se. ¿Se ve? Sí, impecable. Ok. Bueno, voy a alejar un poco para que se pueda apreciar mejor, ¿ya? Bueno, pero idealmente que también puedan ver el software, ¿ya? Porque en este software yo voy a ampliar, ¿ya? Y me muestra todo lo que está relacionado con el papel, esta primera etapa. Aquí tengo un ejercicio que hice con Ingraph y acá hay un flujo de trabajo. Lo primero es hacer un perfil de papel. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a poner acá en genérico, vamos a tomar como base ya el perfil de papel genérico y le vamos a dar algunos datos. Por ejemplo, en nombre del papel, vamos a poner el papel que nosotros tenemos puesto actualmente en la impresora, ya que es un papel Pro Platinum, ya que es el tipo de papel Pro Platinum, y lo que me interesa sí es el tamaño, ya que es 11 por 17 pulgadas, es el que tengo actualmente. Y vamos a crear una nueva calibración. Con esto vamos a empezar todo el proceso de linealización, ¿ya? No sé si está... Nueva calibración. Se abre la herramienta de trabajo y empezamos el proceso. Configuración. El tipo de impresora es una Canon Image Progress Pro 1000. El tipo de tinta. El instrumento que vamos a utilizar para la medición, que el X-Rite i1 Pro 2, ya que es ese que pueden visualizar ahí abajo. El tipo de papel, vamos a seleccionar el papel, que en este caso un Pro Platinum. Pro Platinum, correcto. Pro Platinum. Y le vamos a asignar un nombre. Vamos a poner... clase 2. Este lo vamos a copiar, por si acaso. Vamos a ir al siguiente. Y vamos a imprimir primero este diagrama, ¿ya? Este diagrama se imprime y va a utilizar todos los parámetros de ajuste de papel que acabamos de hacer actualmente. Dame un segundo, un problema. Mauricio, Sí. para explicarle a los chiquillos, si quieren agrandar dónde está la impresora y el instrumento, tienen que ir a fijar la pantalla de Mauricio Villarroel y hacen clic y se agranda eso. Y después le sacan el fijar y se achica nuevamente. Y se puede ver el programa en la otra pantalla. Entonces ahí pueden ir enviando esa configuración de la clase. ¿Ya? Gracias, profe.
Bueno, me acaba de dar un problema la impresora al momento de detectar el tamaño del papel, así que esperemos que se restablezca para ver si es que logro sacarla de este estado. ¿Pero el problema es por el papel? ¿O no lo...? ¿Sabéis que de este me arrojó un error que no coincide el ajuste de las guías laterales con el tamaño del papel? Ya. Así que esperemos que... De hecho, se apagó la impresora. Un poco exagerado la reacción. Vamos a imprimir de nuevo. Al parecer ahí ya está haciendo el proceso de impresión. Está imprimiendo el límite total de tinta. Este diagrama lo que mide el límite total de tintas por canal. ¿Ya? Entonces, ¿qué comportamiento tiene con el cian, magenta, amarillo y negro? Como es un equipo que maneja más de 4 colores, obviamente van a haber colores que no lo va a usar solamente con el cian, ¿ya? Sino que va a complementar algunos colores para poder formar ese color específico. Una vez que ya hace la impresión, idealmente cuando uno hace una prueba de color con estos equipos, tiene que esperar que se seque bien la tinta, porque la tinta cuando está totalmente seca tiene un color diferente a cuando está recién impreso. Ahora, estas tecnologías de impresión actualmente son tintas pigmentadas, por lo tanto el secado es casi instantáneo y para efecto pedagógico no vamos a esperar ese tiempo necesario, ya lo vamos a hacer inmediatamente el tema de la lectura. Mientras tanto, mientras está haciendo la impresión, vamos a medir, vamos a preparar el instrumento de medición, ya voy a apuntar un poquito hacia abajo, donde está el espectrofotómetro, a ver si es que se puede apreciar, ahí está. Ok, este espectrofotómetro está en este brazo robótico que les comentaba. El instrumento es este, ya ese pequeño se monta sobre el brazo. Aquí tiene un botón que lo que va a hacer es aplicar una corriente en esta superficie, una corriente estática, o sea, no es que da la corriente, así, sino que una corriente tal que genera una estática para que el papel se adhiera a la superficie y quede plano al momento de hacer la lectura. Disculpa, acá en la otra pantalla se nota también el software, entrega ahí el instrumento en su esplendor. Ah, verdad, sale la imagen Claro. clarita, ya entonces está de las dos formas. Claro. Claro, lo que es la carta que está mostrando que no tiene relación con lo que está imprimiendo. Lo que va a imprimir ahora es una carta mucho más pequeña, si se puede apreciar, bueno, son los 4 canales en diferentes gradaciones. Esto que está acá es una tira de control que siempre la va a arrojar porque está configurado así el software para que imprima en cada trabajo una tira de control. Ya está saliendo, pero bueno, mientras tanto, lo que puedo hacer es poner esta carta, el límite total de tinta que tengo ya impresa, ya que delante estaba haciendo unas pruebas que es la misma que va a salir ahora, ya aquí podemos adelantar un poco. Entonces pongo el instrumento, perdón, el impreso, pongo el impreso, presiono el botón de estática y fijo 3 puntos, ¿ya? 3 coordenadas, que en este caso sería el punto A, el punto B y el punto C.
y con eso ya, con esas 3 coordenadas, el software puede hacer la lectura de todas las partes que están dentro de esas coordenadas que le acabo de arrojar. La parte de abajo, el cuadrado, en lo que busca, y lo que va a salir ahora es lo que lee, ¿ya? Entonces ahí se van a poder apreciar que los colores que reproduce esta impresora son un poquito más densos que lo que debiese ser. Claro, está configurado para que haga 2 lecturas por cada tira, ¿ya? Ahí tiene una mayor precisión. Hace una lectura por cuadro y todo lo que lee en el ancho del cuadro hace un promedio, por si hay algún defecto de impresión en una parte del cuadro. Entonces, ya que tenemos esta lectura hecha, vamos a subir un poco. Le vamos a dar siguiente. Ok. Dice que está ok, correcto, y vamos a ir a avanzada. ¿Qué significa que, miren, fíjense acá en avanzada, que está marcando los límites de tinta por canal, que son 99%. Si se fijan acá, está el espacio LAB, ¿ya? Donde tenemos los diferentes colores. Estos son los colores que puede reproducir mi impresora Image Progress Pro, que lo vamos a comparar en este momento con un perfil de referencia. Y adivinen cuál vamos a usar. Vamos a usar el Fogra 39 o el ISOCoater versión 2, ¿ya? Que es como lo mismo, mire, el Fogra versión 2, hay 2 versiones. Este es para, los dos son offset, ¿ya? Este que dice 300 también es casi igual a este, pero tiene menos cargas de tinta. ¿Y para qué tiene menos cargas de tinta? Para que tenga un secado más rápido. Vamos a hacer una revisión de este, y lo vamos a comparar. Y vamos a comparar 2 gamut. Está seleccionado. Este gamut, esto que usted ve en gris, es lo que dice la norma. Y esto es lo que imprime mi impresora. Estamos fuera del gamut. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer con la caracterización? Que todo el proceso, hasta el final, vamos a achicar el gamut de la impresora con la finalidad de obtener la norma, lo que dice la norma ISO, ¿ya? Entonces, como pusimos una referencia, ya empezamos a informar al software, oye, tú tienes que ajustar esta impresora para que imprima los colores que están representados por el ISO Coater versión 2. Vamos a dar a aceptar y vamos a ir a la siguiente carta. Imprimir. Y así sucesivamente, pues así es el proceso. Primero, límite total de tinta, que es esta primera carta, ¿cierto? Ahora estamos enviando la segunda impresión.
Bueno, un comentario que les quería hacer, idealmente que nuestra impresora, el gamut que pueda representar sea mayor al de la norma ISO, claramente, ¿cierto? Porque lo que tenemos que hacer es empeorar la calidad, en cierto modo, ¿cierto? Para llegar a una norma ISO de prensa offset. Si el gamut de nuestra impresora, tal vez es una impresora de 4 colores, el gamut es menor, va a ser imposible llegar a los máximos de tintas que requiere la norma. ¿Ya? Por lo tanto, lo recomendable en este caso es que el gamut sea más amplio. Ahí está terminando la impresión, ¿ya? Mauricio, Profesor, sí, hay un detalle en relación al concepto Gamut que ha ido en el chat colocando varios conceptos para que los chiquillos vayan anotando en sus apuntes. Eh, una impresora, mientras más tenga, mayor Gamut va a lograr, ¿no? exactamente. Mientras más cantidad de tinta, el gamut es mucho más amplio. Por eso en lo que es prueba de color siempre se utilizan impresoras con muchas tintas, ¿ya? Claro. Con la finalidad de obtener un gamut amplio, y en el peor de los casos vamos a empeorar la calidad de la impresión, pero no va a ser imposible poder mejorar más allá del gamut que reproduce. Entonces la primera carta lo que nos está indicando en el fondo cuáles son los límites de nuestra impresora. Por eso la carta se llama límite total de tintas. Claro. Y ahí estamos hablando de tintas, pero ¿qué pasa también con las pantallas? Las pantallas también tienen su Gamut, Sí, pero, son pero esos son RGB. exactamente. Todo lo que es visualización, ¿cierto? Es RGB, y los gamut son sumamente amplios en RGB. Es por eso que cuando se tienen muchos problemas en el ámbito de la impresión, porque los gamut que reproducen todo dispositivo de impresora, incluso los que tienen muchas tintas, es menor al gamut del RGB de los monitores. Entonces, cuando trabajen con diseño que van a ser impresos, siempre tienen que pensar en que tienen que estar trabajando bajo una configuración CMYK en pantalla, ¿ya? Para que lo que están viendo sea muy similar a lo que se va a imprimir. Chiquillos, si hay preguntas, por favor, por el chat. Es el momento para hacer preguntas. Ok, ya se me dio la segunda carta. Vamos con el siguiente. A ver, vamos a ir a la parte avanzada, digamos, de esta carta, donde estamos obteniendo la ganancia de puntos. El comportamiento de las tintas en este tipo de papel tiene una ganancia de puntos de un 13%, que significa que la gota de tinta crece, ¿cierto?, en un 13%. Eso lo va a detectar mi software. Esta información, estas lecturas que está realizando, la está detectando mi software, cosa que al momento de hacer un perfil de papel va a tomar todos estos parámetros que se van a generar ahora. Cuando yo termine el proceso de linearización, que en este caso los límites total de tinta y ganancia de punto, ¿cierto? Se va a generar un archivo, ¿ya? Un archivo que tiene una extensión que es .epl. Esa extensión .epl significa EFI, que en el fondo es el fabricante del software. Perdón, EFI Printed Límites de Tinta, ¿ya? En el fondo, traducido, límites de tinta, perdón, EFI Printed Linearization, ya que es la linearización de la impresora EFI, a través del software de EFI.
ahora estamos viendo, estamos haciendo una medición del límite, la mayor cantidad de tinta que puede reproducir este equipo va a ser la medida a través del espectrofotómetro de estos cuadros, donde están todos los colores mezclados para formar el negro. Va a determinar si es que es mucha la carga de tinta, y él va a entregar un valor un valor estándar, digamos, para tener un buen resultado. Bueno, se me olvidó mencionar en un principio algo que es sumamente importante. ¿Por qué se hace una prueba de color en un plotter y no en una prensa? ¿Por qué creen ustedes? A ver si alguien puede tirar ahí la respuesta por el chat. Ahí el profe después les da un punto base. Estoy haciendo oferta que no me corresponde. No, ningún problema. 2 puntos base, 2 puntos base. A ver si aparece. ¿Por qué se hace prueba de color en un plotter y no en la prensa offset? ¿Por qué creen? Acá en el otro chat dicen por el gamut como respuesta. Por el gamut. No, la idea de hacer la prueba de color, cuando yo hago una caracterización, es que quiero que mi plotter imprima idéntico a lo que imprime la prensa offset. Entonces, ¿por qué imprimo en mi plotter y no imprimo en el offset? Claro, mira, aquí hay otro, para tener una referencia, dice otro del otro grupo, y aquí Ignacio dice, la prueba de color se hace porque los colores no son iguales a los que están en la pantalla. Eso está bien, ¿sí o no? Sí, exactamente, sí, pero no es como Claro, la hay respuesta precisa, hay otra razón mucho más potente. mucho más potente, Sí, exactamente. sí. Se ganó medio punto, Ignacio. Pero está bien lo que dice, porque claro, en la pantalla se ve un color, pero en la prueba de color se realiza una prueba lo más que se asemeja a lo que se va a imprimir, no lo que sale en la pantalla. Correcto, y en el fondo es que yo tengo claro que mi plotter está imprimiendo bajo una norma, ¿cierto? Mm. Entonces me da la seguridad de que lo que tengo en pantalla en realidad no se ajusta a la norma, pero sí lo que está imprimiendo mi plotter. Entonces, por qué se realiza la prueba de color en una impresora y no en una máquina offset, por ejemplo? Exacto. Ya. Bueno, vamos a dar la respuesta.
A ver, ¿hay alguien? Bueno, la respuesta es que hacer una prueba de color en una prensa offset es sumamente caro, es poco rentable. Por cada color se tiene que quemar una plancha, ¿cierto? Una plancha de CTP, se tiene que poner a punto la prensa offset, y si es que hay que hacer alguna corrección, ya sea de color, alguna corrección de tipografía, de foto, etcétera, hay que volver a quemar otras planchas, ¿ya? En cambio, lo que es un plotter, solamente se hace la corrección y se imprime el archivo, y a la primera página ya tenemos la prueba de color corregida. Es por un tema de costos, ¿ya? Entonces la respuesta sería por los costos involucrados, Por ¿cierto? los costos involucrados. Y es más fácil corregir los errores o detalles Sí, que salgan ahí en la prueba de color. correcto. Vamos a hablar, a pensar en un ejemplo de una revista, un catálogo de Falabella, ya que una de esas que llegan eventualmente con el periódico o que están distribuyendo en las tiendas, y tiene muchísimas páginas. Entonces la agencia hace el diseño gráfico, hace todo el montaje y lo envía a preprensa de las imprentas, ¿ya? Preprensa, ¿qué hace? Imprimir toda la revista en estos plotters, para que la agencia que está viendo, los diseñadores que están viendo la cuenta de Falabella, puedan tener una apreciación de cómo va a salir el color final cuando se imprima en offset, ¿ya? Como son muchas páginas, tienen que imprimir un solo juego, digamos, de esta prueba de color. Si es que hay alguna observación respecto a los colores, fotografía, tipografía, hasta ortografía, ya gramática, se hacen las correcciones, se envían, o sea, la agencia hace la corrección, se envía a preprensa vuelve a imprimir la prueba de color, se la envía hasta que esté todo ok. Cuando está ok, da el visto bueno a la agencia, que representa en este caso a Falabella, y se pueden enviar a imprimir todas las revistas que se van a distribuir a nivel nacional. Como experiencia puedo decirles que Falabella en sus mejores tiempos imprimía alrededor de 200.000 impresiones, 200.000 revistas, ¿ya? En un solo fin de semana. Es un negocio que genera mucho estrés. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de estar en una de estas imprentas que hacen este tipo de trabajo. Hay impresores, por ejemplo, en una. Sí, yo hice el dual en impresores ¿Sí? y claro, es impresionante la cantidad de trabajo que se realiza al día. Y estamos hablando de 24 horas. La, Claro, la empresa, la empresa no para. son 3 turnos. También Felipe González acá dice que estuvo como ayudante en impresores. Mm. Hay impresores, Donnelly, Morgan, Gráfica Quilicura. Bueno, hay algunas de esas imprentas que ya no están trabajando, lamentablemente. Bueno, ya aquí estamos en el último paso de la linearización, en donde nuestro espectrofotómetro, ¿cierto?, hizo la medición de todos los colores que puede reproducir nuestro equipo. Ya con esto estamos entendiendo cuál es el comportamiento de nuestra impresora con el papel, y cuáles son los límites de tinta, cuáles son las ganancias de puntos que tiene el equipo. Con todos esos datos ya almacenados en el software, él va a crear un archivo de linearización, ya que es la primera etapa.
Lo bueno de este brazo que automatiza los procesos. Yo, de hecho, puedo estar hablando mientras el brazo está haciendo la medición, no hay margen de error. Es bastante cómodo. No es lo más moderno que hay. Hay unos equipos que son bastante más automatizados, se hace la lectura de la carta completa, pero, pero bien, hay de todo, hay de todo. Pero Mauricio, estar viendo ahí en vivo cómo se hace este proceso, igual es un lujo porque no se ve todos los días. Sí, sí, la verdad de las cosas es que estos procesos generalmente se hacen una vez semestral, ¿ya? Semestralmente puedo yo hacer un perfil, una caracterización de mi equipo para que se mantenga en óptimas condiciones. Con esto yo garantizo que voy a tener una salida tal cual lo dice la norma. Ya acá, como pueden ver en el software, se creó todas las lecturas. Yo puedo hacer una comparación de cómo es el comportamiento de mi equipo en base a la norma ISO. Veamos, comparemos el perfil. Si yo pincho acá, va a ser una comparación de la lectura que realizó en estos momentos y lo vamos a hacer en comparación a la norma ISO. Vamos a ver qué tal es el comportamiento. Lo más probable es que el gamut de nuestra impresora esté muy por sobre de lo que dice la norma. ¿Ya? La parte de adentro que ustedes pueden ver acá es la norma, es el perfil ISO Code versión 2. ¿Ya? Y estos puntos, estas cruces que ven, es lo que imprime mi impresora. ¿Ya? Ese es el dato de linearización que estamos obteniendo. Está el espacio LAB, donde tenemos diferentes coordenadas, ¿cierto? Entonces, vamos a cerrar esta comparación y vamos a finalizar el proceso, acá donde dice finalizar, ¿ya? Y está activado en esta parte, crear perfil ICC, ¿ya? Se va a abrir otro software, que el Color Profile Suite, me dice si quiero sobreescribir, a ver, vamos a cancelar, déjeme seleccionar esto, vamos a copiar el portapapeles, vamos a finalizar nuevamente, le quiero dar un nombre a esta linearización, el mismo nombre que le estamos dando al perfil, ¿ya? Vamos a pegar y vamos a guardar. Ahí se está abriendo la herramienta que nos va a permitir generar un perfil ICC. Para generar un perfil ICC es necesario tener los datos de linearización, ya están almacenados la linearización. Entonces, me pregunta, ¿en qué instrumento voy a utilizar? El mismo, el diseño de muestra. Y aquí, donde cada norma, por ejemplo, la FOGRA 39, FOGRA 51, ISO Coated versión 2, versión 3, sugiere algún tipo de muestra, ¿ya? Mientras más muestras también, tengo un perfil mucho más preciso. Pero como la vez pasada voy a usar el de 928 para no ocupar tanto tiempo, digamos. Vamos a medir solamente 928 muestras como para efecto de explicar cómo funciona. Voy a imprimir esta carta con diferentes colores, ya acá no estamos viendo ganancia de puntos, no estamos viendo nada de eso, sino que estamos entregando la información al software de cómo se comporta la impresora y en base a su comportamiento que me cree un perfil ICC que sería una caracterización. Bueno, acá ya hizo el ajuste del espectrofotómetro y lo que estamos esperando es que procese los datos para que pueda imprimir la carta, la IT8. Aquí sí la carta es como sale acá en la imagen de la pantalla. Mauricio, ¿Sí? aprovechando ahí en el chat, para que anoten los chiquillos, coloqué lo que significa ISO, la norma ISO.
ya que la Organización Internacional de Estandarización. ¿Mm? Para que eso lo sepan ellos, porque escuchan ISO, pero eso es lo que significa. También lo que es el perfil ICC, que es el resultado de la linearización. ¿Mm? Y que ICC significa Consorcio Internacional del Color. Y además el IT8, que es la carta de colores para la prueba de color. Entonces son varios conceptos ahí que los estudiantes tienen que ir anotando. Yo creo, profesor, que te voy a pedir ayuda para los webinars que hago a los diferentes clientes. Ah, genial. No, ningún problema. Ahí conversamos. Esto es parrillable, ¿cierto, Tomás? Sí. Contratado. Voy a enfocar acá como está saliendo la impresión ya. Para que puedan. Ahí está imprimiendo la primera carta, son 928 cuadritos que está imprimiendo este equipo y lo está haciendo en 2 cartas, ¿ya? O sea, no alcanzó a distribuir en un solo pliego la cantidad de muestras. Y acá es donde se hace súper imprescindible tener un brazo automatizado, que son muchas cartas. Imagínense si quieren medir cerca de 4000 muestras. Y eso, Mauricio, que este instrumento tiene ese brazo, pero también se puede realizar con el instrumento sin brazo. Exactamente. Y hay que Este estar mismo, parche por parche. parche por parche. Lo bueno es que este instrumento tiene el método de arrastre, ¿ya? En el cual yo deslizo a lo largo de la fila. Entonces, de una pasada leo una fila completa. A diferencia de instrumentos antiguos, como había uno que se llamaba SpectroScan, ya que hacía una lectura de un cuadro, se levantaba, bajaba, leía el otro cuadro y así podía estar durante todo el proceso. Crear un perfil de papel era un proceso que duraba aproximadamente 3 horas y media. ¿Ya? Acá estamos haciendo todo el proceso aproximadamente en 1 hora. Entonces, ¿qué hace? Hace la lectura de la impresora con una infinidad de colores y después que lo compara con un estándar, ya que en este caso como referencia está la FOGRA o el ISO Coated versión 2, las diferencias que existen, el software hace un cálculo matemático. ¿Ya? Toma todos estos datos de referencia y empieza a hacer una tabla que estima en qué porcentaje están desviados los colores y empieza a hacer las correcciones, generando un perfil ICC que nos va a entregar toda esa información de las características de esta impresora, características de impresión. Después ese perfil lo vamos a usar en el flujo de trabajo, ¿ya? Que significa que cuando nosotros terminemos de hacer este proceso, lo vamos a cargar en el flujo de trabajo, cosa que cuando imprimamos cualquier tipo de archivo, utilice este perfil ICC que generamos y va a hacer la corrección, digamos, del color para que se ajuste a lo que es la norma ISO.
Con eso ya estaríamos concluyendo el proceso de la charla, digamos, el objetivo de la charla. Y llegar a un informe en lo posible que sea esto, ¿ya? Que supera todos los parámetros de la norma. La vez pasada no nos resultó, ¿ya? Pero ¿por qué no nos resultó? Lo más probable es que se tienen que cumplir algunas condiciones. Por ejemplo, el papel. Aquí el papel juega un rol súper importante en lo que es prueba de color. El papel tiene que ser un papel que esté certificado por FOGRA, ¿ya? FOGRA, para que ahí el profe lo anote a qué se refiere. Y estos papeles tienen características especiales que son muy similares a los que se utilizan en la impresión tradicional, en la impresión offset. Si no cumple el parámetro del papel, estamos perdidos, no hay nada más que hacer porque todos los colores los forma en base al blanco del papel, ¿ya? Entonces ese es un parámetro que se debe cumplir. Otro punto que probablemente nos jugó en contra y no pudimos superar la norma es que la cantidad de muestras que hicimos en la lectura. Idealmente que se haga la cantidad de muestras que dice FOGRA, que son sobre las 1400 muestras, ¿ya? Nosotros estamos haciendo una lectura de 928. Pero es bueno saberlo, ya a modo pedagógico, tener dos resultados, uno como debe ser y el otro va a ser lo que obtuvimos. Bueno, otro factor que también puede influir en que no se cumpla la norma es que no estamos dando los tiempos de secado necesarios. Secado de la tinta. Se ralentizó un poco el proceso de lectura, seguramente porque está notando alguna inconsistencia. Seguramente después que haga esta lectura, esta línea, se va a acelerar un poco el proceso de lectura. Mauricio, Sí, ahí coloqué a los estudiantes lo que significa FOGRA, ¿cierto? Como una asociación alemana que estandariza los elementos utilizados en la gráfica. Entonces ahí tenemos artículos que dicen FOGRA, los papeles también están bajo esa norma. Entonces, un poco para cultura general gráfica. Y en la otra sala, preguntan, ¿qué pasa si no se da el tiempo suficiente de secado? el secado de las tintas. Mm. Claro, los pigmentos que contienen esta impresora no es como la impresión láser, que es secado instantáneo. Probablemente tengamos un cambio en el color. En la medida que se va secando, va adquiriendo otra tonalidad el color del cuadro. ¿Ya? Entonces ahí probablemente que vamos a tener una diferencia importante. Ok.
Está lenta la lectura del instrumento en este momento. A ver. Está haciendo una lectura súper errada, ¿ya? Este cuadrito de abajo, en el fondo, es lo que se espera leer, y la parte superior del cuadro es lo que está leyendo. Y en este caso, él espera leer, por ejemplo, un naranjo y está imprimiendo un negro, ¿ya? Entonces, claramente aquí hay un problema, tal vez hay una parte del proceso que fallamos, ¿ya? No sé si es la posición de la carta, puede ser que el software esté arrojando algún problema. Lo más probable es que cuando se genere este perfil que estamos realizando va a andar súper desviado respecto a la norma. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Se repite todo el proceso desde la linearización en adelante. Lo que es linearización yo encuentro que está bien, ¿ya? Pero lo que es la generación de la carta de la IT8, ahí es donde seguramente tenemos un problema, ¿cierto? Claro. Bueno, está terminando la lectura. Ok. Y ahí va su posición de reposo, donde está el blanco de referencia. Ahí es donde se calibra el instrumento, en la posición de reposo. Vamos a ir acá. Dice, mira, está súper desviado, ¿ya? El promedio de variación de delta es de 35, delta de 35, ya eso es extremadamente mal, ¿ya? Entonces todo este proceso hay que hacerlo de nuevo. No voy a generar el perfil, pero si yo doy siguiente, va a ser todo el cálculo matemático y me va a generar un perfil ICC, ¿ya? Acá yo creo que hay un problema que el software tuvo algún proceso o se corrompió en algún momento y nos está entregando esta lectura que no corresponde. Acá está procesando los valores de lectura para generar un perfil ICC, ¿ok? Puede tardar unos minutos en realizarlo. Mientras tanto, lo que podemos hacer es ir acá, donde está el perfil genérico, ¿cierto? Dice desaguardar los cambios, no los vamos a guardar. Vamos a utilizar este perfil que está acá, que se generó en algún momento, que fue creado el 26 de abril, ya que usó un archivo .epl, que es un archivo de linearización, y dio origen a un perfil ICC, ¿ya? Bueno, ese dato lo vamos a usar y de qué forma yo puedo leer si es que hay si es que está cumpliendo o no la norma, es así. Mira, vamos a ir acá al software, donde están los trabajos en espera, y vamos a importar un PDF cualquiera, ¿ya? Desde una lista. Aquí tengo un trabajo, lo vamos a abrir y le vamos a aplicar un flujo de trabajo. Acá está el flujo que se llama Escuela de Industria Gráfica, que es un flujo para prueba de color, y está utilizando un perfil ICC que se hizo con todo el proceso que realizamos nosotros, que se llama INCAP 8 de abril. Lo vamos a dejar en espera, ¿ya? Y para que le asigne ese flujo que le acabamos de asignar, le da todos los valores, todos los parámetros, queda aquí en la cola espera, y le damos la instrucción de imprimir. Veamos cómo va el perfil. Bueno, mientras imprime, se está generando el perfil, que yo creo que va a ser un desastre. En este momento nos falló, digamos, la creación del perfil, pero todo el proceso por lo menos nos sirve para entender cómo funciona. Una consulta, Mauricio. ¿Sí? Acá el profesor dice que sería muy bueno explicar lo que el delta es, porque eso nos da finalmente la diferencia de un color con otro. Sí, correcto.
el delta E, acá donde hay un PDF, ¿cierto? Esto. Entonces, la norma nos dice que la diferencia es la diferencia entre un objetivo y lo que mide, ¿ya? No es un porcentaje, es un parámetro de medición. Delta E es la diferencia entre un punto y otro. Por ejemplo, acá donde dice el máximo de cian, lo que dice la norma es que yo no puedo sobrepasar el valor 5, ¿ya? Y mi delta E, mi resultado es de 4, ¿ya? Entonces, en el fondo me está diciendo que yo estoy midiendo 4, siento que la norma es 5, por lo tanto apruebo, ¿ya? El formato de delta, ¿ya? Que estoy utilizando en este momento, el delta es 76, pero hay varios parámetros, formatos de delta. Está el CIE 76, que a través de la CIE, que es una organización europea de prensas, de estandarización. Está el Delta E94, está el Delta E2000, y hay una infinidad de formatos, unos más rigurosos que otros. Y en el fondo lo que definen, digamos, cuál es el delta, lo que define es la diferencia que existe entre un objetivo y lo que yo estoy midiendo. Veamos en qué quedó esto. Está creando el perfil. Mauricio, Ajá. ahí para un poco entender ese concepto, ese color objetivo, comúnmente el que entrega el cliente. Perdón, ¿el color qué? El color objetivo. El primer color es el que entrega el cliente y el segundo color es el que nosotros estamos imprimiendo. Entonces, lo ideal es llegar al color que nos entrega el cliente. Exactamente. Correcto. Correcto. Ahora, generalmente los clientes trabajan con agencias de web. Todas estas empresas que son grandes trabajan con agencias de publicidad, en donde hacen toda la campaña gráfica o la campaña publicitaria. Y los diseños que ellos realizan, ellos ya tienen normado, digamos, que sus trabajos tienen que estar desarrollados en CMYK, cosa de que lo que están diseñando van a tener un color esperado respecto a la impresión. Es por eso que la agencia, que es el intermediario entre la imprenta y la gran empresa, en este caso es Falabella, entiendan que lo que están diseñando va a ser aproximado a lo que se va a imprimir. Ahora, si yo me pongo a diseñar cualquier pieza en un Mac ultra maravilloso, en RGB voy a tener una cantidad de colores impresionantes, se lo voy a mostrar a la empresa interesada, van a quedar maravillados, pero cuando llegue el momento de imprimir van a tener una gran desilusión, ¿cierto? Porque el gamut es mucho más reducido. Entonces, ¿qué hacen generalmente las agencias que son pro? Utilizan monitores que son especiales, unos monitores que están normados bajo la norma ISO, valga la redundancia, y estos monitores son capaces de mostrar en pantalla lo mismo que yo voy a tener impreso. Están certificados bajo una norma ISO, o sea, en el fondo lo que hacen es reducir su cantidad de colores y ajustarse al ISO Coated Fogra 39 o versión 2, sea el que sea, pero una norma de impresión, ¿ya? Y así también que existe la prueba de color en pantalla, pero son monitores que están reducidos, digamos, en sus características. Estos monitores no son nada baratos, el más barato debe costar cerca del $1.000.000. No sé si lo han visto, tienen como unas viseras también, porque se deben cumplir algunas normas de iluminación externa para que no afecte la iluminación externa a lo que yo estoy visualizando, ¿ya? Entonces, ese es un aspecto. Entonces, esta agencia tiene que estar preocupada de que lo que están mostrando a su cliente sea muy similar a lo que se va a imprimir en offset. Y esta prensa offset está apuntando a una norma ISO. Y también mi prueba de color
impresa en mi plotter también está apuntando a la misma norma ISO. Estamos todos hablando el mismo lenguaje, tenemos todo el mismo objetivo. Esa es la finalidad. Profesor, voy a tener que dejar pendiente lo que es la lectura de la tira de control. Ok. Por un tema de tiempo, me tienen que disculpar. Tuve un problema aquí, así que para la próxima charla del jueves vamos a tratar de partir con lo que es la lectura de la prueba de color y ahí finiquitamos el ciclo de lo que es esta charla. La prueba de color. Ningún problema, Mauricio. Por Ningún favor. problema. Ahí también les coloqué a los chiquillos que también existe prueba de color en pantalla, pero son de alto costo. Entonces también es un dato interesante. Interesante. Y la corrección en pantalla se hace en el momento. Si hace una corrección de tipografía, por ejemplo, dice, oye, corrígeme esta tipografía y es sumamente remoto. Ha tomado fuerza. El tema es que de partida el monitor es muy caro y se requiere personal calificado para que esté permanentemente haciendo la calibración de los monitores. Claro. Ya pues, Mauricio, muchas gracias. Ok, muchas gracias a ustedes. Nos estamos viendo el jueves. Ok, el jueves nos vemos. Profe. Sí. Perdón, Profe. Nitai. Una pequeña pregunta antes de que nos vayamos. Diga. Mire, mi mamá me dijo que la reunión de apoderados y vamos a tener otras charlas de esta semana a la otra. Y eso me hizo preguntarme si vamos a seguir así, sí, hasta las vacaciones de invierno o vamos a seguir así durante el resto del año. Mira, Nitai, lo que pasa es que depende mucho del tema de la cuarentena. ¿Ya? Si el Ministerio de Educación nos dice que de aquí a un mes más o 2 semanas más ya se levanta la cuarentena, podríamos volver ya semipresencial y tenemos que evaluar el tema de seguir haciendo las charlas o no. Pero por ahora, mientras estemos en cuarentena, estas charlas son bien útiles para ir conociendo contenido gráfico y todo lo que nos interesa del aprendizaje. ¿Ok? O sea, Bien. que Mauricio, si quieres te desconectas, ¿no? Porque tienes que hacer, ¿cierto? Sí, perdón, tengo una reunión ahora a las 16:10. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Mauricio. Hasta luego. Nosotros nos quedamos Bien. aquí con los chiquillos. O sea, profe, mientras la cuarentena